Bendiciones, mis amados hermanos. Muy, pero muy buenos días. Esta es la Universidad de la Oración y es para nosotros un gozo grande, junto con mi pastor Eustiquio, tener con nosotros el día de hoy a nuestra doctora Gladys Huertas. Doctora Gladys, bienvenida. Gracias, pastor. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos y el Señor les bendiga en todo, en su vida, en su trabajo. Y esperamos ser de bendición para ustedes y aprender cada día más de la palabra de Dios al lado de estos dos gigantes de la fe. Gracias, hermano. Yo soy pequeñito, doctor. ¿Sí? Ah, bueno. Aquí el gigante es el pastor. No, Dios nos libre. Hermana Gladys, el tema de ayer fue, hermano, háblele tipo argentino. ¿Cómo es? Tipo macanudo. 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 Y desde acá en lenguaje colombiano, ¿cómo se dice? Bueno, aquí hay varios lenguajes. Suerte uno. Los barranquilleros dicen muñequeburro. Muñecaburro. Sí. Y con el espíritu de Pío Valderrama, ¿cómo es? Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Wow, qué tema desde ayer. Me recuerda el título, hermana. 3 cárceles, ¿sí? 3 prisiones. 3 prisiones. Hoy vamos a hablar de espíritus paralelos. ¿Qué es lo que es un paralelismo? Ayúdeme usted que es filósofo. Pues para líneas paralelas se habla de que van en la misma dirección, pero que jamás se tocan. Hermano Wilson, ¿qué es lo que es espíritu paralelo? Impresionante eso. Sí. Líneas que van en la misma dirección, Pero nunca no se se tocan. tocan. Eso es lo que yo aprendí. Wow. Bueno, en días pasados estuvimos compartiendo con nuestro pastor Eustiquio en la Universidad de la Oración Reinos Paralelos. Y hoy vamos a estar compartiendo espíritus paralelos. ¿Habrá algún pasaje en la Biblia? Vámonos a la escritura, hermano Wilson Durango Rodríguez, Pastor, el hombre del llano. Isaías 61, 1 y 2. Wow. Vamos a hablar de espíritus paralelos. Esta palabra me la dio el Señor anoche y está en 0 kilómetros. 1 y 2. Sí, Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Vamos a enfrentar el otro espíritu, el paralelo, que no están en la misma dirección, el otro es para destruir. En el verso 3, hermanos, de ese mismo capítulo, y ahí viene nuestra hermana Gladys, 3 y 4. Versículo 3 y 4 del mismo 61. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. 2 espíritus actúan, 2 Dios con mayúscula. El Dios creador y el Dios Jesucristo. En San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón vino a hurtar, matar y a destruir. Y dice Jesús, sin embargo, yo he venido para que tengan vida. Ahí aparecen 2 personajes en una misma dirección en el sentido espiritual, pero como dijera nuestra hermana Gladys, uno para edificar, otro para destruir. Y en este verso 3, hermano Wilson, tenga la bondad y la paciencia y lean nuevamente Isaías 61:3, el otro espíritu, lo que vimos hacer. Y nuestra hermana Gladys nos ayuda con el versículo 1 y 2. Ahí están los 2 espíritus paralelos. ¿Ok, hermano Wilson? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahí hay espíritu angustiado. Se terminó el 3, pastor. y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Y el 1 y 2. Vámonos con el otro espíritu, hermana Gladys. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahí están los dos espíritus, mi pastor Wilson Urango. Hermana Gladys, adelante, ¿qué es lo que tiene usted por ahí? El Señor, aquí la palabra del Señor está planteando la profecía que se realizaría en la vida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces Dios de antemano se lo dio al profeta. Dios, el creador, el espíritu del Señor, porque dice que me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es decir, que ya había personas abatidas por el pecado. ¿Y quién abatía a las personas por el pecado? Pues el espíritu de maldad, pastor. Hermano Wilson. Amén. Cuando nuestro pastor nos acaba de introducir en este tema maravilloso, está hablándonos de que hay dos corrientes, la corriente del bien y la corriente del mal. El Espíritu de Dios que vino sobre Jesús, porque eso es lo que está diciendo el versículo 1. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Sí. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, vino sobre Jesús para hacer el bien. Correcto. Pero así como el Espíritu de Dios vino sobre Jesús para hacer el bien, también hay otro Espíritu que ha venido para hacer el mal, como lo dice el verso 3, para traer luto, ¿ya? Dice, aflicción, para afligir, dice, para angustiar, todo eso. Como dijo nuestro pastor hace un momento, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Sí. Pero por otra parte, por otro lado, el Hijo de Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Sí. Aquí el Señor está dándole al profeta Isaías, dándole esa visión de cuando estaba Isaías, ya el enemigo estaba en la tierra, ya había desordenado todo, ya había colocado en cadenas, en opresión a las personas. Y aquí nos está diciendo el Señor, ¿a qué vino el Espíritu de Dios? ¿Para qué ungió al Señor Jesucristo? Y es lo que él estaba el profeta, estaba profetizando siglos antes de lo que sería la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema aquí es espíritus paralelos. Uno para bien, otro para mal. Cada quien en su trabajo, como dice la hermana Gladys y el hermano Wilson. Allá en Romanos hay una claridad. Romanos 8:15, hermano Wilson, hermana Gladys, dice, Dios le proveyó al hombre el Espíritu Santo, disculpen ustedes, perdón, para contrarrestar, ¿verdad? A el espíritu feroz del enemigo. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esta es mi preocupación, que todo el mundo, inclusive los grandes hombres de Dios, y aquí vamos a explicar lo que más a mí me ha atacado en todos los tiempos, lo que más atacó a David, lo que más atacó a todos los héroes de la fe, a Abraham, a Salomón, a Sansón y a Raimundo y todo el mundo, es el espíritu de temor, el espíritu de miedo, espíritu de esclavitud. Y a eso es que nos vamos a enfrentar, a enseñarle al pueblo, porque en ese versículo el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes, ¿qué fue lo que recibieron? ¿El Espíritu de Dios, el de miedo o el de la esclavitud? Pero quiero decirle, todo el mundo ha pasado por ese proceso de miedo y de la angustia, porque, vean, yo no sé si es que estoy exagerando. Como dice un amigo mío, voy a decir estas palabras, yo no sé si está bien. Yo no lo he nombrado a usted, hermano. Pero yo sé quién es. Y él dice,
Él abre la puerta allí para que los pensantes piensen lo que quieren. Yo no sé si lo voy a decir bien. El mismo Jesucristo, siendo Dios, fue atrapado temporalmente, inicialmente, por el espíritu de miedo y esclavitud, siendo el Salvador. Él le dijo a sus discípulos, hermanos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Oye, siendo Dios, y en ese momento transitorio, oiga bien, transitorio, pasajero, Jesús mismo le tuvo miedo a la muerte. Abraham le tuvo miedo a la muerte. Así es que, pastores, como dice otro amigo mío, que yo no sé si ustedes lo conocen, viaje con nosotros a través de las Escrituras. Ah, bueno, entonces usted lo dijo, mano. Wow, aquí hay algo tremendo. Sí, señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Y aquí hay una anotación, para estar otra vez en temor. Es decir, quien está controlado por el espíritu del mal está en esclavitud de temor. De temor. Siempre. 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 Por eso es que la Escritura dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. La gente anda temerosa. La gente que no tiene a Cristo anda con una zozobra, no tiene paz. De hecho, el Señor dice en su palabra, no hay paz para el impío. Y si el Señor lo dijo, no la hay. Y pueden tener todo el dinero del mundo. Es más, hasta el más humilde del mundo, hablando en términos de estrato, aún ellos no tienen paz. No tienen paz. Entonces, cuando el apóstol está diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, nos está haciendo una declaración, nos está revelando algo. ¿Qué nos está revelando el apóstol aquí? Que nosotros recibimos el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo. Porque nosotros fuimos adoptados. Eso lo dice la Escritura. Dice, por el cual, es decir, por medio del Espíritu, clamamos, Abba Padre. Es decir, sabemos que Dios es nuestro Padre y que Él está con nosotros. Y aunque hayan cosas que nos pasen, aunque hayan situaciones adversas, difíciles, de esas saldremos en el nombre de Jesús. Yo me voy a adelantar conociendo a mi filósofa Gladys. De veras, mire, escuchen lo que ella va a decir. El miedo es un sentimiento así. Hágale, vera. Sí, palabras muy técnicas. Así, aquí quería leer en el capítulo que nos dio nuestro pastor, dice en Romanos 8:2, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces, el temor viene y paraliza a la persona. En el pasaje que nos mostraba el pastor Eustiquio del Señor Jesucristo, que dice que él entró en angustia mortal porque en ese momento él sabía que iba a estar separado del Padre por nuestro pecado. Pero hubo señales físicas en su cuerpo. El Señor dice que vino sobre él lo que se llama médicamente vasodilatación. ¿Cómo? Vasodilatación. Le estoy diciendo que esta sabe, mamá. Que es que la angustia es como el estrés en este momento, pero él entró, el Señor Jesucristo llegó al límite de la angustia, en donde sus vasos sanguíneos no soportaron la fuerza del corriente sanguíneo y se rompieron los vasos y por eso él sudó sangre. Se llama vasodilatación. Entonces una persona que llega a un estrés extremo, wow, produce esto en su cuerpo físico y también puede producir migraña, puede producir acidez estomacal, puede producir desmayos, una cantidad de cosas que se manifestaron interiormente por el terror que sufre y es manifestado en el cuerpo físico, ataca al cuerpo físico. Bueno, solo sé que yo nada sé porque no lo sé. En 2 de Timoteo 1:7, hermano Wilson, metamos por ahí, porque mire, la dádiva de Dios para el creyente, en primer lugar, debe ser darnos el espíritu de valentía. ¿Qué es lo que dice?
Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano Wilson, ¿usted entendió eso, lo que la doctora Gladys dijo de los vasos dilatados? ¿Cómo es? Vasodilatación. Dilatación. Cuando se dilatan los vasos. Oiga, no sabía eso, doctora. Sí. Hoy aprendí eso, es nuevo para mí. Y ahora entendemos muchas cosas de la angustia. O sea, una angustia extrema produce todo eso. El Señor dice que mortal angustia. Imagínese. Sí, porque dice, angustiado estoy hasta la hasta muerte. la muerte, o sea, angustia hasta el límite. Sí. Es decir, su sangre quería explotar en el cuerpo y los vasitos que están en la superficie de la piel son pequeñitos, no aguantaron la presión y se explotaron. Wow. Por poco me conviertes. Vámonos. Ahora sí vamos Segunda de Timoteo. a explicar paso a paso el hilo de los miedos y temores que tuvieron los hombres de Dios. Llámese San Quintino, San Quintón, el más duro en la fe. Todos pasaron por este proceso de miedo. Génesis y el temor. Wow, el temor es como un sentimiento, según hemos aprendido hoy, que altera nuestros vasos dilatados. Ay, Dios mío, déjelo así. No, son chistes, aquí por ponerle alegría a la cosa. Génesis 15, del 11 al 12, hermano Wilson. Sí, Señor. Dice así la palabra del Señor en Génesis 15, 11 y 12. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Lo primero que ataca digamos, esta parte del hombre, el temor, que en realidad no existe, es un espíritu, pero ataca trayendo tinieblas hacia el futuro. Abraham acaba de ofrecer a Dios una ofrenda, según el capítulo 9, una becerra, palomino y todo esto, verso 9, que le ofreció a Dios un sacrificio. Estaba Abraham en adoración, y en medio de la oración le cogió un poco de sueño, y vino y le atrapó una tiniebla. El temor de una gran oscuridad vino sobre Abraham. Increíble. Y mire lo que sucedió ahí. Esto llama mucho la atención. A la caída del sol, porque no fue que está el sol brillante. Ahora, el sol de justicia que nos trae luz y bendición, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Pero en el momento de mi debilidad, cuando el sol de justicia se debilita en mí, ¿qué es lo que vino ahí en Abraham? Oscuridad. Oscuridad. Grande. Grande oscuridad. ¿Y qué era cuál fue el sentimiento que tuvo Abraham, hermano Wilson? Impresionante, ¿no? Dice, he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Por qué no le había caído en pleno sol? ¿Por qué le cayó cuando vino la oscuridad? ¿Por qué en pleno sol no le atacó? Y aquí yo quiero hacer una aplicación cristocéntrica y cristológica. Cuando Cristo nos está alumbrando, no habrá tinieblas ni temores. Porque dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero le cayó la tarde, el ocaso del tiempo, la adversidad, y a mismo Abraham le vino miedo, temor. Hermano Wilson, hermano Gladys. Amén. El temor, entendemos entonces, de acuerdo a lo que nuestro pastor Eustiquio nos acaba de enseñar, el temor viene cuando hay una ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Wow. Es decir, cuando el Espíritu de Dios no está gobernando nuestro corazón, nuestra vida, entonces ahí se le da
cabida o se le abre puerta al espíritu del temor y del miedo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 1:7, el versículo que leímos anteriormente. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cobardía en nosotros? ¿Por qué no hay miedo en nosotros? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está, cuando la presencia de Dios está, entonces estamos libres de ese espíritu de temor. Sí, él dice que el temor trae en sí castigo. Es decir, que si nosotros andamos temerosos, pues estamos siendo, nosotros mismos nos estamos castigando porque sentimos miedo de todo lo que se nos aparece. Nuestra mente empieza a caminar diciendo que nos van a robar, que nos vamos a caer, incluso para bajar una escalera. El temor está asaltando a la persona y su mente va a trabajar a favor del temor. Y la palabra del Señor nos dice que el que anda en temor no ha sido ejercitado en la fe en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ejercitar la luz de Cristo en nuestro corazón para no darle cabida al temor y no estar miedosos, temerosos todo el tiempo, porque ese temor incluso puede afectar a otras personas, puede afectar la vida laboral, la vida espiritual, la vida en familia, porque es una persona que en todo momento está viéndose atacado porque no tiene la fe y la confianza y no le alumbra la luz de Cristo en todas sus actuaciones. Vuelvo a decir, Dios mío, me desato esas palabras de ese amigo, pero el amigo que le digo yo dice, Dios nos está hablando. Vámonos a Génesis 35:3. De aquí vamos a hacer una larga explicación por qué este hombre le vino miedo y cuál es la solución también. Génesis 35:3. Acá está hablando Jacob en el momento, ¿verdad? Sí. Dios se le apareció en Betel. Y en el verso 3, Jacob dice, levantémonos y subamos a Betel. Betel era un lugar de adoración, una ciudad antes que se llamaba Luz. Había un templo llamado Luz. Dice, y haré altar al Dios que me respondió en el día que huía. Ahí viene Génesis 32. Y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Y lo que yo entiendo aquí es que Jacob no cesó de su adoración a Dios o de su conexión con Dios. Y aquí recordó para fortalecerse lo que había pasado con él. En Génesis 32, perdónenme que no lo deje participar en esto en el versículo 11. No, hágale, pastor. Aquí está hablando del pasado, hermano Wilson. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Génesis 32, 11. 35, 11, ¿no era? No, 32, 11. Bueno, en ese versículo... Yo leo. Sí. Líbrame no, ahora. Usted es la vuelta. ¿Cómo así que leo? Yo leo. Okay. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Se tiene temor y miedo. Es una cosa normal y natural. La estuvo Abraham, la estuvo nuestro Señor Jesucristo cuando nuestra familia es atacada. Cuando somos amenazados por un terremoto, por cualquier situación natural o humana, como es que el miedo fuera una delegación o algo dado, escénico se puede decir. Sí, pánico escénico. Pánico escénico que vive allí. Por eso es bueno tenerla acá, para que nos controle aquí. Hermano, dentro de lo natural, se tiene miedo. Ay, ¿qué serán de mis hijos? Oh Dios, ayúdalos a ellos. Yo me acuerdo que cuando vi la muerte en el Hospital San José de Barranquilla, si no estoy mal en el nombre, a las 2 de la madrugada, la muerte que yo vi en ese día ahí, son unos huesos altos. Y en cada uno de sus hoyos, digámosle así, exhalaba humo por todos lados. Era una calavera y sonaba. Y vino y sacó de su espalda
como si tuviera una vaina y un machete ahí, una hoz, y se la enterró al vecino que estaba allí al lado mío, al frente. Y el tipo se quitó todas las caretas, pegó un brinco de 1 metro, se elevó, cuando la muerte le enterró la hoz, y renegó y maldijo a Dios. Wow, cuando yo vi, ella sacó de color zapote a un hombre, el mismo tipo que se había levantado ahí, se lo metió bajo el sobaco y salió huyendo. No huyendo, sino caminando. Yo era pastor y de guerra espiritual, como lo he sido siempre. Cuando yo vi esos huesos y a la muerte, pegué el grito: ¡Secretaria! ¡Enfermera! Y llegó e inmediatamente dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba ensatado. La muerte se llevó a este tipo. Dios mío, Señor. Y yo la vi. De Cristo. Eso parece una película. Sí, y la secretaria, The Walking Dead, tan fresca, refresca, tan tranquila. Digo, uy, tanto escándalo, señor Mosquera. Murió. ay, Y mire lo que hizo. Apretó los ojos porque el tipo quedó asustado. Le cerró los ojos porque estaba fresquito. Esa noche, Calientito. hermano, yo siendo pastor ungido, lavado por la sangre de Jesús, les tuve miedo a la muerte. a la pelona. A la pelona. Les tuve miedo. Esa noche yo no dormí para nada, eran las 2 de la madrugada. Y en ese tiempo Dios me dio un mensaje, lo titulé La victoria de Jesús sobre la muerte. Pero lo que quiero decirle es que tuve varios miedos y temores. Pues más fuerte de mis miedos fue, y oré ahí mismo, dejar a mis hijos huérfanos. Y hice un clamor. Y mi oración fue, estoy hablando de casi 30 años atrás, 30 y pico. Señor, no me lleves todavía. Permítame criar a mis 2 hijos. Y oí yo, oye, no, ¿qué quieres cristiano? ¿Y qué quieres pastor? Así, una voz silenciosa, y me dijo, ¿no dice Pablo que la muerte no se enseñoreará? Lo que Dios quiere de usted y de este servidor es que el miedo escénico, que la muerte, que el pánico, que el temor a nuestros hijos, a la muerte, no se enseñoree de nosotros, que sea una situación temporaria, de minutos, de horas, pasajeros, pero que ahí sigamos con la victoria de Jesús. Hermano Wilson, yo como el que les quité el tiempo. No, pastor, siga por ahí. Por ahí. Yo aquí estoy espantado con ese testimonio. Eso, ¿verdad? Toca como sacar una película de eso, pastor. Yo no sé, pero yo la vi. Un capítulo de Walking Dead. Wow, tremendo. No fuimos llamados para estar en temor. Fuimos llamados para caminar en victoria. Pero como nuestro pastor nos ha enseñado, hay momentos en que vienen esas situaciones de temor, de pánico. Le vino a Abraham, al mismo Señor, a Jacob, le ha venido a usted, a mí. Yo he tenido momentos de mucho temor donde hemos visto, ¿verdad? Donde hemos visto la pelona. La pelona, sí. Sí, en serio, pastor. Yo no he estado en situaciones así tan terribles, pero me acuerdo de una. Me bajaron de un bus. ¿Ah? Un grupo guerrillero. Santo Dios. Me iban a amarrar. Cuando yo escuché al guerrillero que le dijo a una guerrillerita gordita, le dijo, tómalo y amárralo. Se me metió un frío de abajo hacia arriba. Se me congelaron los pies, ay, Dios las manos. Mío. Y yo suspiré profundo y dije, Señor, ¿será que mis días terminarán aquí hoy? Pero eso lo decía era adentro porque mi boca es como cuando se le traba a uno la quijada y uno no puede hablar del susto, del miedo. Pero Dios me sacó de
esa situación. Por eso estoy aquí. Hermana Gladys. Sí, señor. Quería pues hacer una acotación, y es que el Señor nos ha revestido de un temor prudente, de un temor en el cual el Señor dice que el prudente ve el peligro, sí, y se aparta, mas el impío sigue y cae en el hoyo. Creo que eso está en un proverbio, si no estoy mal. Entonces el Señor nos dotó a nosotros los seres humanos de un temor, el cual uno hace que uno mire hacia los lados de la calle cuando va a pasar, y que de pronto si pasó un ciclista o alguien rozándolo, uno quede temblando del susto porque casi comete una imprudencia, el de la bicicleta, o uno que se lanzó sin mirar el semáforo. Y también hay otro tipo de temor, que es el temor reverente a nuestro Dios, y de ello está llena la Escritura. Incluso aquí en el Salmo capítulo 2, versículo 11 dice, aunque va dirigida a los reyes y a los jueces, dice, desde el 10 al 11 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces hay un temor que es natural, que Dios nos dio como para cuidarnos, ¿sí? Para protegernos, porque el ser humano, nosotros somos muy frágiles, un golpecito en un lugar determinado y ya se acaba la vida física. Y también el temor reverente del Señor, y también el temor del cual Dios nos está advirtiendo que no debemos por qué estar en temor, porque Él nos hizo libres de ese temor que nos causa miedo, nos causa enfermedad y hace que cometamos errores y que dañemos la vida nuestra y la de otras personas, pastor. Correcto. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que está en el capítulo 42 de Génesis. Bueno, Wilson, ayúdenme ahí. Cuando en el 42 por ahí, cuando los hermanos de José se enfrentaron a él y dijeron, no, hicimos mal contra nuestro hermano. Y dice que se apoderó de ellos un miedo. Pero dejémoslo ahí. Vámonos entonces. El pueblo de Israel, los reyes de Egipto, lo esclavizaron a través de miedo. Lo que el enemigo es que a diario, hermano Wilson, hermanos oyentes, nos llaman hermanos, es porque le tienen miedo a las brujas, a los brujos, a los demonios. Y yo creo que es normal eso, pero es pasajero. El miedo no debe permanecer en usted toda la vida. Y mire lo que dice Éxodo 3, versículo, hermano Wilson, 6 al 10. ¿Cómo actúa Dios frente al miedo que el pueblo tiene? Y vámonos por ahí para allá, como dicen mis hermanas de Puerto Rico. Éxodo 3, 6 al 10. Sí, señor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vean, hermano, hablé con alguien sanado de COVID. Y dice, hermano, cuénteme esa experiencia. Usted vio a Dios allá, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Cuál fue la experiencia ahí? Estar con tubos y todas esas cosas, y Dios le levantó. Y ahí digo, hermano, lo que más ronda allá en los hospitales, en la UCI, no es la enfermedad como tal. Lo que más gobierna, dijo mi hermanito, es el miedo a la muerte y a dejar a la familia sola. Escuché también un informe por ahí de videos que suelen mandar, y dice que que el miedo ha matado en esta temporada de COVID a más gente, digamos así, que guerras mundiales.
no es como tal la enfermedad, sino el miedo escénico, pánico. Dice que si los psicólogos, pensantes o médicos logran controlar el miedo, es persona que ya está del otro lado. Dice, de ahí es que es muy bueno apalancarse, afirmarse en la fe de Jesucristo. ¿Y qué no decir de las personas cuando el médico le diagnostica cáncer? ¿Qué no decir de las personas que le dicen tienes SIDA? ¿Qué no decir de las personas que le profetizan la muerte? Inclusive allá vamos a ver, ya la hermana Gladys está lista, pero en el capítulo 41 de Job, dice que la grandeza de Satanás tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento, que se van a morir, buscan por purificarse. Oh Dios mío. Sí, Job 41. Ayer me buscarle ahí, hermano Wilson, usted estaba dando un estudio ahí grande. Ah, sí, el verso 25 dice, de su grandeza, hablando de la muerte, tienen temor los fuertes. Y a causa de su desfallecimiento, ¿el desfallecimiento qué es? La muerte. Hacen inmediatamente por purificarse. Le dicen, hey, el diablo te va a llevar, hey, la muerte te va a coger. La gente que hace, hermano Wilson. Claro, se llena de temor. De temor y enseguida, hermano, ¿qué hay que hacer? Oren por mí. No soy cristiano, pero me quiero convertir para que la muerte no me agarre. Lléveme a la iglesia. Lléveme, yo voy a ir para allá. Amén, hermano. ¿Y tiene algo que compartir, hermano Wilson? Bueno, ahora que usted dice eso, es muy cierto. Mi esposa y yo conocimos un paisano de ella que el año pasado, creo que fue el año pasado, o ahora no me acuerdo, él falleció. Y en pleno hospital, él pidió que oraran por él con urgencia. Y se convirtió. Y pidió que lo sacaran de la clínica. Dijo, sáquenme de aquí porque yo sé que estoy a punto de morir y esto de aquí ya no me salva nadie, a menos que el Señor tenga misericordia de él. Pero él todo lo que quería era salir de ahí y bautizarse. Pero con un miedo, mi esposa me contó porque mi esposa fue la que oró por él. No había querido antes y ahí sí. Y ahí sí, y estaba con mucho temor y sí, y verdad, lo sacaron, unos familiares lo sacaron de la clínica, se bautizó, creo que al día siguiente partió con el Señor. Sí. Sí, el temor, el miedo hace que las personas hagan una cantidad de cosas terribles. Ayer estaba escuchando CNN y les pido a todos que oremos por el estado de Texas en Estados Unidos y en general porque las heladas han sido terribles. Yo nunca había visto algo tan espantoso, sin luz, sin energía, sin comida, y hay familias latinas que están pasando por unos momentos muy terribles, y me imagino pues todas las familias, pero uno de ellos es una familia que vivía la señora embarazada con un niño pequeñito y el compañero, porque vivían así, el compañero pues de vivencia, el esposo, el papá de sus hijos, y ellos llamaron al dueño de la casa porque no tenían calefacción, no tenían cómo cocinar, no tenían comida, nada, y el dueño del sitio donde vivían les dijo, afuera hay un radiador, úsenlo para calentar el sitio donde están, porque que estaban tapados con todo lo que tenían vestidos y aún así no sentían calor, y entraron el radiador, lo colocaron y empezó a soltar monóxido de carbono, y el muchacho murió intoxicado. Wow. Y los despertó fue el llanto del niño, porque es que todos fueron quedándose dormidos y ya no sentían frío ni nada, pues porque el monóxido creo que produce ese efecto. El hecho es que el llanto del niño fue el que salvó a la mamá, y el señor infortunadamente murió. Entonces, por ese miedo, por ese temor, hace que nosotros realicemos conductas equivocadas que pueden conducir, como en ese caso, a morir, porque quizás ellos no conocían del Señor, no sabían otra cosa que hacer, pero es una angustia en este momento que hay en muchos hogares de los Estados Unidos, así que debemos orar por esa situación. Y también lo que nos decía nuestro pastor de los hermanos de José está en Génesis
capítulo 42, versículo 35, y dice: y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Por qué les entró el temor? Porque ellos dijeron: ¿cómo así? Si fue el dinero que nosotros, con lo que nosotros pagamos el trigo al gobernador, ¿cierto? Allá en Egipto pagamos el trigo, ¿por qué nuestro dinero ahora aparece en los sacos? Entonces ellos no sabían que era una trampa que les habían colocado, pero entró el temor en ellos y la angustia, y empezaron a pensar que perderían a su hermanito Benjamín, y también su conciencia los atacó respecto a lo que habían hecho con José. Pastor. Correcto. Bueno, Wilson y hermana Gladys, vamos a leer una seguidilla de versículos, y el tema en esta partecita es: el pueblo de Dios puede vivir con miedo. Veámoslo, por favor, en Josué 11:7. Josué 11:7. Josué 11:7. Ah, no, Jueces, disculpen, hermano. Jueces, capítulo 11, versículo 7. Dice: 11:7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís a mí ahora cuando estáis en aflicción? Este pueblo estaba en aflicción. Adelantemos un poco más. Deuteronomio, hermano Wilson, 4:30. La aflicción debe ser pasajera. Ellos estaban en aflicción, pero buscaron a un libertador. Amén. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz. ¿Cómo es, pastor, cuando estuvieres en angustia? En angustia. El 1. ¿Qué dice usted, pastor, ahí? Que no estamos exentos a caer en angustia. En angustia, sí. Todo. O sea, en un viaje. Ahora, hermana, primer libro de Samuel 22:1, hermana Gladys, hermano Wilson, para adelantar un poquito debido al tiempo. Primera de Samuel 22:1. 22:1. 22:1. Dice, 22:1 dice: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo. 22:1. 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Todo un guerrero, sí, y le tocó esconderse. Se me están chispoteando los versículos. Padre, gracias, se nos fue el tiempo. Gracias, ya en Señor, el nombre Padre de Santo, Jesús de Nazaret. Por tu bondad, Señor. Oh, por esta participación de Quita tus de siervos. nosotros el temor, Señor. Renunciamos al temor familiar, al temor a la muerte, al temor a la vida, como dice Pablo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Y amén.